Antes de los hombres y antes del tiempo, cuando los nombres aún no existían, los dioses caminaron entre la sombra y el fuego. El cielo era un océano de relámpagos, y la tierra un abismo dormido. Fue entonces cuando Hécate, hija del caos y guardiana de los umbrales, extendió su manto sobre el mundo. Era la que conocía los secretos de la noche, la que encendía las antorchas de la luna y gobernaba los caminos del destino. Pero los dioses temieron su poder, porque Hécate no obedecía ni al Olimpo ni al inframundo. Era la única que podía transitar entre ambos. Así, cuando los dioses sellaron la guerra primera, Zeus decretó que ninguna sombra debía volver a hablar su nombre. Encadenaron su espíritu bajo el velo del Tártaros, donde las 3 lunas de los mundos inferiores no brillan jamás. Sin embargo, el silencio de los dioses no apaga los ecos eternos. Y en la era de los mortales, cuando el último templo fue destruido, el sello empezó a agrietarse. Capítulo I. El llamado de la noche. La luna no era una diosa aquella noche. Era un ojo que observaba. Sobre las ruinas de Éfeso, el viento arrastraba cenizas y oraciones olvidadas. Un grupo de monjes negros, descendientes de los antiguos hecataios, cavaban en la tierra buscando el altar perdido. El tiempo se ha cumplido, susurró el más viejo. La reina debe despertar. Debajo de ellos dormía una losa de obsidiana marcada con 3 serpientes entrelazadas. La tocaron con sangre y fuego. La tierra tembló. ¡Guay en el abismo! Una voz habló por primera vez en milenios. ¿Quién osa romper el velo? ¿Quién recuerda mi nombre? Los monjes callaron. El más joven, llamado Astor, alzó la mirada y dijo: nosotros, los hijos de la sombra, te invocamos, Hécate, señora de las 3 lunas. Entonces el cielo se partió. 3 lunas negras ascendieron sobre la noche y un río de fuego descendió desde las estrellas. En el centro del círculo, una figura se formó, a no carne, no humo, sino pura oscuridad, con ojos de plata. Hécate abrió los labios y con su voz el aire se volvió plegaria. La era de los dioses ha terminado. Ahora comienza la era de las sombras. El mar se alzó. Los templos de los antiguos se derrumbaron. Desde el monte Ida hasta el Egeo, los oráculos cayeron en trance. Incluso en el Olimpo, el trono de Zeus tembló. Hermes, mensajero de los dioses, descendió a la tierra en busca de respuestas. Encontró a Astor entre las ruinas, aún vivo, con las manos manchadas de ceniza. ¿Qué habéis liberado? Mortal, preguntó el dios. Astor sonrió con los labios rotos. No a un demonio, sino a la primera de los dioses olvidados. Hermes miró al cielo. La luna ahora tenía 3 rostros y comprendió que la guerra dormida de los dioses antiguos estaba a punto de comenzar de nuevo. En algún lugar, en el corazón del Tártaro, un trono vacío ardía en silencio. Así empezó el retorno de la reina de las sombras, no con un rugido, sino con un susurro que atravesó el tiempo. El amanecer será mío. Capítulo 2. El juramento de la luna, el eco del despertar de Hécate, cruzó los reinos como un trueno silencioso. Los vientos del éter llevaron su nombre hasta los confines del Olimpo, donde los dioses dormían entre columnas de oro y nubes perfumadas. Allí, donde los rayos eran tronos y las plegarias alimento, Zeus abrió los ojos. Ella ha vuelto, susurró Hera, mirando el horizonte donde 3 lunas quemaban el cielo. No puede ser, respondió Zeus. Aunque su voz tembló, había sentido el temblor en el Tartarus, el rugido del antiguo sello desgarrándose. Los juramentos de los dioses no se rompen solos. Alguien lo había invocado con sangre. A su lado, Atenea dejó caer la lanza. Si Hécate despierta, las fronteras entre la vida y la muerte se quebrarán. Poseidón, desde las profundidades del mar, envió una ola que golpeó los cielos. En el Hades,
Los muertos comenzaron a murmurar su nombre. Mientras tanto, en la tierra, Astor seguía respirando entre las ruinas de Éfeso. Su cuerpo era mortal, pero su alma ya no lo era. Cuando miró el reflejo de la luna partida en el agua, vio 3 rostros, uno de doncella, uno de madre y uno de sombra, y comprendió que Hécate lo había marcado. Aquella noche, los monjes que habían sobrevivido se reunieron en un círculo de piedra. Sus voces eran plegarias entrecortadas. «La reina nos ha elegido», dijo Astor. «Seremos su juramento». Uno por uno, cortaron la palma de sus manos y dejaron que la sangre cayera sobre el suelo. El símbolo de las 3 serpientes brilló con fuego lunar, y el aire se llenó de un perfume de ceniza y flor de loto. Entonces, ella apareció. No descendió del cielo, ni emergió del abismo. Simplemente estaba allí, como si la noche hubiera adoptado forma humana. Su cabello flotaba como humo, sus ojos, 2 eclipses de plata. Los monjes se postraron. «Aster, no». Él la miró directamente. «¿Por qué me has elegido?» Hécate lo observó con una calma tan profunda que el tiempo pareció detenerse. «Porque tú aún recuerdas la oscuridad sin temerla. ¿Y qué quieres de mí? Quiero tu voz, tu cuerpo, tu fuego. Quiero que jures ante las 3 lunas que la era de los hombres terminará con mi nombre en sus labios». Astor tembló, pero cuando el viento trajo el olor del mar y las estrellas se inclinaron, comprendió que resistirse era inútil. «Lo juro», dijo. La diosa sonrió y con un gesto lo marcó en el pecho con el signo triple. 3 círculos entrelazados que ardieron como hierro al rojo vivo. Su sangre cayó sobre la tierra y donde tocó nacieron sombras. El juramento de la luna estaba sellado. En el Olimpo, Hermes regresó ante el consejo divino. No fue un demonio lo que despertó, sino la propia noche. Los dioses se miraron, y el silencio se volvió miedo. Apolo, cuyo brillo nunca había conocido la sombra, habló primero. «Si ella reclama la luna, pronto reclamará el día». Artemisa frunció el ceño. «Hécate fue mi hermana una vez. Compartimos la luz de la luna, pero ahora su fuego es distinto, más antiguo». Zeus se levantó de su trono. Su voz resonó como el trueno que precede a la guerra. «Entonces que se levanten los rayos y las lanzas, que el cielo vuelva a arder si es necesario». Nadie respondió, porque todos recordaban lo que significaba enfrentarse a ella. Hécate no era solo oscuridad, era el límite entre todas las cosas. Bajo la tierra, en los caminos del Hades, los espectros comenzaron a moverse. Las puertas de obsidiana vibraban con un canto que ningún alma debía escuchar. Perséfone, la reina del inframundo, alzó la mirada desde su trono de piedra negra. «La escucho», dijo. «Está despertando los senderos». A su lado, Hades cerró los puños. «Si el equilibrio se rompe, el reino de los muertos será arrastrado al amanecer». Pero en el fondo de su voz había algo más, un rastro de respeto, porque incluso los señores del inframundo sabían que Hécate había caminado esos pasillos antes que ellos. Ella no pertenecía a ningún reino, pero los dominaba todos. En la superficie, el fuego del juramento aún ardía. Astor y sus seguidores alzaron los brazos hacia las 3 lunas. El aire se volvió líquido, y de la tierra emergieron figuras hechas de sombra, guerreros sin rostro, ecos del ejército que Hécate había comandado en la primera guerra celestial. Él los miró y habló con voz de trueno antiguo. «Las estrellas me negaron su luz, los dioses me negaron su nombre, pero yo regreso con los 3 caminos, el de la vida, el de la muerte y el de lo que existe entre ellos». Entonces extendió sus manos y el cielo se abrió como una herida. Desde el vacío descendieron 3 antorchas negras. Una ardía con fuego de luna, otra con fuego de alma, la última con fuego de los dioses caídos. Las entregó a Aster
Con estas antorchas encenderás el fin. El joven la miró, comprendiendo que ya no era humano. El brillo de su piel se volvió pálido como la ceniza. Su sombra se alargó hasta tocar la de la diosa, y ambas se fusionaron. Desde esta noche, dijo Hécate, serás mi heraldo. Donde tu voz resuene, la luz huirá. El mar rugió y las montañas se inclinaron. Las tres lunas se unieron en una sola, teñida de rojo profundo. El mundo recordó lo que había olvidado, que incluso la luz debe inclinarse ante la oscuridad que la engendró. Y así, bajo el cielo partido, la reina de las sombras levantó su mirada hacia el Olimpo. No habló, pero sus pensamientos se elevaron como una llama silenciosa. Anzus, el amanecer que tanto amas será mi ocaso. Las estrellas titilaron, temerosas. El tiempo, una vez más, comenzó a desangrarse. Guay en la tierra. Los hombres soñaron con 3 lunas, sin saber que aquel sueño era una advertencia. El juramento de la luna había sido pronunciado y el universo no volvería a ser el mismo. Capítulo 3. Las antorchas negras. El amanecer nunca llegó. Durante 7 noches consecutivas, la luna permaneció fija en el mismo punto del cielo, roja como la sangre antigua. Los hombres comenzaron a rezar, pero sus oraciones no encontraban eco. Los templos ardían, los oráculos callaban, y los dioses del Olimpo miraban con temor hacia la tierra, porque allí, bajo el resplandor inmóvil del firmamento, Hécate había encendido las 3 antorchas negras. La primera ardía con fuego de luna. Su llama era pálida, casi transparente, y no iluminaba nada, devoraba la luz. Con ella, Hécate tocó el suelo del mundo de los vivos. Donde la llama pasaba, los espejos se agrietaban, los sueños se rompían, las madres escuchaban el llanto de hijos que aún no habían nacido. Los ancianos recordaban rostros que nunca vieron. Era el fuego del reflejo, la antorcha de lo que pudo ser. Con esta llama, dio la diosa, encenderé la duda en el corazón de los mortales, porque nada los consume más que la idea de un destino distinto. A su lado, Astor la observaba, sintiendo como su sombra crecía más larga cada vez que la antorcha respiraba. Ya no sentía hambre ni sed, solo la voz de su reina dentro de su mente en un río oscuro que lo arrastraba hacia lo inevitable. La segunda antorcha ardía con fuego de alma. Su luz no podía verse, solo centers, un frío que quemaba desde dentro. Hécate la elevó sobre su cabeza y el aire se abrió en grietas plateadas. De esas grietas surgieron voces, miles, millones, las de los que habían muerto sin nombre. En el firmamento tembló. El río Estigia cambió de curso, fluyendo hacia el cielo, y en el umbral del Hades, Persefón sintió que su trono se desmoronaba. Ella está llamando a los olvidados, susurró. Los muertos le pertenecen, gruñó Hades, pero los olvidados no. Ya no hay diferencia, respondió ella. En las sombras del inframundo, los espíritus se alzaron, envueltos en niebla azul. Hécate los miró, y su voz resonó como un canto de tumba. Despertad, hijos del silencio. Los dioses os negaron el descanso, pero yo os doy propósito. Caminad conmigo, y el olvido se volverá arma. Los espectros obedecieron, y así nació el ejército de las sombras, compuesto por los que nunca tuvieron tumba, por los nombres que la historia no quiso recordar. La tercera antorcha fue la más temida. Su fuego era negro absoluto, sin color ni forma, ni siquiera ardían, devoraba el aire a su alrededor. Era el fuego de los dioses caídos. Hécate la encendió en el corazón del Tártaro, donde los truenos no llegan y el tiempo no avanza. Allí, entre columnas rotas y ecos de antiguas batallas, reposaban los desterrados Atlas, que aún sostenía el peso de su castigo. Cronos, encadenado en el vacío, y las Erinias, durmiendo bajo el polvo del juicio. La diosa caminó entre ellos. Sus pasos no dejaban huellas, pero el suelo se abría como si recordara su poder. Alzó la antorcha negra
y habló con voz de creación. Despertad, antiguos, no os llamo como enemiga, sino como memoria. Los dioses que os olvidaron temen lo que fuisteis. Yo os ofrezco algo más que venganza. Os ofrezco regreso en Cronos. Abrió un ojo, el tiempo giró en espiral. Atlas levantó el rostro, y el cielo entero se inclinó. Las erinias rieron, un sonido tan agudo que partió las estrellas. ¿A cambio de qué?, preguntó Cronos, su voz resonando como una tormenta detenida. Hécate acercó la antorcha a su pecho, a cambio de su silencio. Cuando llegue mi noche, ninguno de vosotros hablará mi nombre. Solo me serviréis hasta que la última llama del cielo se apague. Los titanes guardaron silencio, y en ese silencio se selló el pacto. Las cadenas del Tártaro se rompieron una a una, resonando como campanas de hierro. El universo contuvo el aliento. En el Olimpo, los dioses miraban los cielos arder con terror. Ares afilaba su lanza. Si ella levanta a los titanes, la guerra será inevitable. Atenea se cubrió con su manto dorado. No es guerra lo que busca, es equilibrio. Pero su equilibrio está hecho de ruina. Zeus miró sus manos, donde aún temblaban relámpagos. Por primera vez en eones, el dios del rayo dudó. ¿Y si su sombra es necesaria?, murmuró Apolo, casi con reverencia. Hera lo fulminó con la mirada. No hay lugar para la oscuridad en el reino de la luz. Entonces prepárate, dijo Hermes, que acababa de regresar de la tierra, porque la luz ya está muriendo. En la tierra, Astor caminaba al lado de su diosa. El cielo lloraba ceniza. Elma, Heavy. Cada paso de Hécate abría una grieta nueva en el mundo, pero en su mirada no había furia, sino una calma insondable, como si cada destrucción fuera solo el inicio de un orden nuevo. ¿Por qué haces esto?, preguntó Astor. ¿Por qué destruir lo que creaste una vez? Hécate detuvo su andar. Su voz fue un suspiro que hizo temblar los árboles. Porque toda creación necesita sombra para recordar de dónde vino. ¿Y si los dioses te detienen? Ella sonrió, un gesto que hizo sangrar el horizonte. Los dioses son mis hijos. No pueden detener a su madre. Entonces levantó las 3 antorchas hacia el cielo. Sus llamas se unieron, creando una espiral que conectó los 3 reinos. El de los vivos, el de los muertos y el del vacío. De esa unión nació una grieta que cruzó el firmamento como una herida abierta. De ella brotó una lluvia de fuego negro que cayó sobre todo el mundo. Y cuando la última chispa tocó la tierra, los mortales comenzaron a soñar con voces que no eran suyas. Los dioses antiguos recordaron su miedo, y la oscuridad por fin tuvo forma. Así, con las 3 antorchas encendidas, Hécate selló su reino. No de luz ni de sombra, sino de ambos. El equilibrio había muerto. Guay en su lugar. Nacía la noche eterna. Capítulo 4. El reino de la medianoche. Cuando las 3 antorchas se unieron, el cielo se desgarró. De la herida abierta, brotó una corriente de fuego negro y luz plateada que cayó sobre la tierra, cruzando océanos, montañas y desiertos. La noche se volvió líquida, y el tiempo dejó de obedecer a los dioses. Así nació un nuevo lugar, entre el mundo de los vivos y el de los muertos, el reino de la medianoche. No era un reino hecho de piedra o carne, sino de memoria y eco. Sus caminos flotaban sobre un mar inmóvil, y las estrellas se reflejaban en él como ojos sin párpados. Las almas que habían perdido su rumbo, ni vivas ni muertas, comenzaron a surgir de la niebla. Eran los olvidados, los que nunca encontraron juicio ni descanso. Y en el centro de ese reino, sobre un trono de obsidiana líquida, Hécate se sentó. Llevaba una corona de llamas pálidas, y su manto se extendía como un océano de sombra. Su mirada atravesaba los 3 mundos. Por primera vez, desde el principio de los tiempos, la oscuridad tenía una reina visible.
A su lado, Astor observaba el nacimiento del nuevo orden. El aire ardía con un perfume de hierro y sal. Los ríos de sombra serpenteaban hacia el horizonte, conectando lugares imposibles a templos sumergidos, tumbas selladas, ruinas que flotaban en la nada. Este es mi reino, dijo Hécate, su voz resonando en cada rincón del universo. Ni los dioses pueden caminar aquí sin perder su forma. Aquí los sueños respiran y las sombras tienen nombres. Astor cayó de rodillas. ¿Qué propósito tiene este lugar? Hécate lo miró con compasión antigua. Es refugio y condena, santuario para los que no pertenecen a ningún mundo. ¿Y tú?, preguntó él, ¿a cuál mundo perteneces? Yo soy el umbral, respondió ella. Mi trono no tiene frontera. En el Olimpo, las señales del nuevo reino eran imposibles de ignorar. El sol se alzaba, pero su luz no tocaba la tierra. Era como si el día se detuviera a las puertas de una dimensión invisible. Las aves no volaban sobre esas tierras. Incluso el viento parecía temer cruzar sus límites. Atenea reunió al Consejo Divino. No podemos permitir que el reino de la medianoche se expanda. Si crece, devorará el tiempo. Hermes, con su túnica gris, replicó, ya no se trata de impedir, se trata de entender. Hécate está creando un equilibrio nuevo. Ares golpeó la mesa de mármol. Equilibrio, ¿acaso llamas equilibrio a una sombra que cubre la tierra? Pero fue Apolo quien, con los ojos perdidos en el vacío, susurró lo que todos temían. Quizás la sombra es necesaria. Quizás la luz ha vivido demasiado tiempo sin su opuesto. Zeus, desde su trono, guardó silencio. En sus manos los rayos parpadeaban, débiles, como si la misma luz le temiera a su dueña. Finalmente, habló. Si la reina de las sombras busca un reino entre mundos, que los mundos mismos decidan si pueden soportarla. Y así, por decreto del cielo, los dioses enviaron sus heraldos al límite del reino de la medianoche, pero ninguno regresó. Astor, ahora transformado por el poder de las tres antorchas, caminaba por las orillas de aquel mundo recién nacido. Allí no había horizonte, solo un amanecer suspendido, detenido entre el antes y el después. Las almas venían a él, atraídas por una música que no tenía origen. ¿Qué es este sonido?, preguntó Astor. El latido del mundo, respondió una voz detrás de él. Era Perséfone. La reina del inframundo había cruzado los límites prohibidos. Guiada por la curiosidad y el miedo, su piel brillaba con luz de tumba, y su mirada contenía siglos de sabiduría. ¿Por qué has venido, hija de la primavera y de la muerte?, preguntó Hécate, apareciendo ante ella como si siempre hubiese estado allí. Porque este reino afecta al mío. Los muertos se levantan, las raíces del Hades se desgarran. Tu esposo teme perder su trono, dijo Hécate, sonriendo, pero no he venido a arrebatarle nada. Entonces, ¿qué buscas? Busco restaurar el ciclo que los dioses rompieron cuando separaron la noche del día. Perséfone guardó silencio. Sabía que las palabras de Hécate eran más antiguas que los juramentos del Olimpo. Ella misma había sentido el desequilibrio en las estaciones. A las flores morían antes de florecer. Los muertos no encontraban descanso. El reino de la medianoche, continuó Hécate, es el lugar donde ambas mitades pueden reunirse. No hay nacimiento sin muerte, ni amanecer sin ocaso. Este será el corazón del universo, el punto donde todo comienza y termina. Perséfone la miró con mezcla de temor y reverencia. Entonces tu reino será eterno. Eterno, solo mientras los dioses crean en la luz, respondió Hécate. Cuando olviden su brillo, mi oscuridad también desaparecerá. Mientras las dos reinas hablaban, el reino de la medianoche crecía. Las sombras se alzaban como torres. Los ríos de fuego se entrelazaban, formando caminos luminosos que conducían a ninguna parte. Las estrellas descendían, atrapadas por la gravedad del nuevo mundo,
y quedaban suspendidas sobre los templos de cristal negro. De las profundidades surgieron las erinias, ahora libres del tártaro, convertidas en las guardianas del umbral. Sus alas eran de humo, sus ojos, brasas. Ante Hécate, inclinaron sus cabezas. «El reino está listo», dijeron. «Solo falta su guardián». Hécate miró a Astor. El joven comprendió sin palabras. Se arrodilló, y la diosa colocó una de las antorchas en su pecho. El fuego lo atravesó no como dolor, sino como verdad. Su cuerpo se deshizo en fragmentos de luz y sombra, que se fundieron con el suelo. «Desde hoy», proclamó Hécate, «Astor será la puerta. Donde su sombra caiga, mi poder se manifestará». Y así, el heraldo se convirtió en guardián eterno del reino en su alma. Se dispersó por los 3 mundos, manteniendo el equilibrio entre la vida, la muerte y el vacío. Desde el cielo, Zeus contempló aquel nuevo dominio. Por un instante, creyó ver en su centro una pequeña chispa de luz, como si incluso en la oscuridad de Hécate quedara un rastro de compasión. Pero cuando intentó mirar más de cerca, el reino lo rechazó. Las estrellas se apagaron una a una, y una voz, dulce y terrible, resonó en la eternidad: «No temas a la oscuridad, padre del trueno, porque yo soy la noche que te dio forma». En el Olimpo entero tembló. Los dioses comprendieron que la guerra ya no era entre ellos, era entre la creación y su propia sombra. Y en el corazón del nuevo mundo, el trono de la reina de la medianoche brilló con un fulgor que ningún amanecer pudo borrar. El tiempo, desde entonces, aprendió a dudar, y en cada eclipse, cuando la luna cubre al sol, los mortales aún sienten su mirada, la de Hécate, la madre de las sombras, la que construyó un reino donde incluso los dioses temen entrar. Capítulo V. La guerra de los ecos. El silencio del reino de la medianoche se quebró por primera vez. Desde el cielo, un rugido descendió como una tormenta dorada. Los dioses habían decidido intervenir. Durante días, el Olimpo debatió entre el miedo y la soberbia. Los templos se llenaron de luces artificiales, antorchas encendidas con rayos, oraciones mezcladas con amenazas. Zeus observaba la línea que dividía el día y la noche, donde el reino de Hécate se extendía como una herida abierta. «¿Ha llegado el momento», dijo, «de destruirla?», preguntó Apolo, «de recordar a los mundos quién gobierna la creación». Hera apartó la mirada. Incluso ella temía lo que significaba enfrentarse a una diosa que no pertenecía al orden del cielo. Pero Ares, con su lanza ardiente, sonrió. Una reina que desafía al Olimpo solo entiende un lenguaje, el de la guerra. Y así, con las palabras de Ares, comenzó la guerra de los ecos. El primer ejército del cielo descendió entre relámpagos. Eran los Caravnes, guerreros forjados con metal divino y fuego del amanecer. Sus alas eran cuchillas de luz, y sus ojos, espejos que reflejaban la verdad de sus víctimas. Donde caminaban, el aire se cristalizaba, pero al tocar los límites del reino de la medianoche, la luz comenzó a vacilar. Las sombras se enroscaban en torno a ellos, susurrando en lenguas que ningún dios recordaba. Ares avanzó al frente, su voz retumbando como un trueno. «Hécate, muestra tu rostro». La oscuridad respondió, no con palabras sino con ecos. Miles de voces repitieron su nombre, deformándolo, multiplicándolo, hasta que el sonido se volvió mudo. Los dioses atacaron, pero sus rayos se disolvieron en el aire, como humo. Entonces, del suelo negro surgieron los espectros del ejército de las sombras. Los caídos sin nombre que habían jurado servir a la reina. Sus cuerpos eran niebla, pero sus espadas eran reales. Las almas de los Caravnes se quebraron una tras otra, su luz absorbida por la tierra. Cada vez que un guerrero caía, su grito se convertía en un eco perpetuo, atrapado entre los mundos. De ahí nació el nombre de la guerra. Desde su trono, Hécate observaba sin moverse. Sus 3 antorchas ardían como constelaciones muertas. A su alrededor,
Las erinias desplegaban sus alas aguantando órdenes. Astor, ahora espíritu del umbral, se inclinó ante ella. El Olimpo no detendrá su avance. No lo deseo, respondió Hécate. Cada paso que den los acercará más a su reflejo, el lugar donde se verán como lo que realmente son. Luz, que olvida su origen en la oscuridad. Entonces levantó la mano, y el cielo del reino se rasgó en tres. De cada grieta emergió una figura. Cronos, el tiempo encadenado. Atlas, el titán que sostenía el vacío. Y Némesis, la justicia de la sombra. El aire se curvó ante ellos. Cronos extendió sus dedos, y los rayos de los dioses se congelaron en mitad del aire, suspendidos como gotas de oro inmóvil. Atlas levantó su brazo, y con él, el peso del cielo se inclinó hacia la tierra. Némesis caminó entre los cuerpos, tocando a los caídos. Donde su dedo pasaba, los culpables envejecían 1000 años en un solo suspiro. Ares rugió, invocando la lanza de guerra, pero cuando la lanzó, Némesis la atrapó en el aire. Su mirada era fría como el amanecer de un mundo muerto. Tu fuerza no te pertenece, hijo de la rabia, dijo. A la guerra no es tuya, y con un gesto devolvió la lanza convertida en serpiente. El dios retrocedió, sintiendo por primera vez el miedo verdadero. Mientras tanto, en el Olimpo, los ecos de la batalla llegaban como un lamento. Las nubes se ennegrecían, los templos vibraban. Atenea cerró los ojos, intentando prever el desenlace, pero las visiones estaban rotas. Solo veía un trono vacío rodeado por 3 lunas. No podemos vencerla, susurró. No digas eso, replicó Hera. No con armas, aclaró Atenea. Ecauchi no peló por poder, sino por balance. Cada golpe que damos fortalece su causa. Zeus golpeó el suelo con su cetro, haciendo temblar los pilares celestes. Entonces yo mismo iré. El cielo se abrió. Su trueno descendió como un cometa, atravesando los velos del reino. La tierra tembló cuando Zeus tocó el suelo del dominio de la reina de las sombras. Los ecos se detuvieron. Por primera vez, el silencio fue absoluto. Hécate lo esperaba. La oscuridad se apartó a su paso, como si incluso las sombras la temieran. Frente a frente, los 2 dioses se miraron ante el señor del rayo y la madre de la noche. Zeus levantó su arma. ¿Por qué destruyes lo que juramos proteger? Porque protegéis lo que os teme, respondió Hécate. Y el miedo no merece eternidad. Tu reinado traerá el fin de los dioses. El fin no es destrucción, sino retorno. Todo debe volver al origen, incluso vosotros. Zeus lanzó su rayo. El fuego celestial atravesó la oscuridad, desgarrando los cielos. Hécate levantó una de las antorchas. La luz chocó con la sombra, y el universo entero contuvo la respiración. El impacto creó una grieta en el tiempo. Durante un instante eterno, pasado y futuro se mezclaron. Los templos del Olimpo aparecieron reflejados en el reino de la medianoche, y las sombras de los dioses se movieron por voluntad propia. De esa grieta nació una tormenta de ecos, mayas y voces, las de los dioses y los mortales, repitiendo las mismas palabras. Todo lo que fue, será otra vez. El trueno se apagó. Zeus cayó de rodillas, su poder drenado, su luz vacía. Hécate extendió la mano, no para matarlo, sino para levantarlo. No busco tu muerte, padre del trueno, solo tu memoria. ¿Memoria de qué?, susurró él. De que incluso la luz nace de la sombra. Entonces la diosa giró su mirada hacia los cielos. La guerra no había terminado, pero su mensaje había sido sembrado. El reino de la medianoche no buscaba conquista, sino recordatorio. Zeus, derrotado pero vivo, regresó al Olimpo, dejando tras de sí un silencio que los dioses no supieron llenar. En el reino, las sombras cantaban en voz baja, un himno antiguo que hablaba del principio de los mundos. Y así,
La guerra de los ecos llegó a su fin, no con victoria ni derrota, sino con la certeza de que el universo jamás volvería a ser el mismo. A partir de entonces, cada vez que un trueno rompía el cielo sin lluvia, los mortales decían que era Zeus, recordando las palabras de Hécate, y en la penumbra entre el sueño y el despertar, se escuchaba aún aquel eco sagrado en todo lo que fue. Será otra vez. Capítulo 6. El trono de las tres lunas. Cuando el trueno final de la guerra de los ecos se desvaneció, el universo entero quedó suspendido en un silencio antiguo. Las estrellas vacilaron, los mares olvidaron su marea y hasta los suspiros de los vientos se detuvieron, como si el cosmos mismo esperara el siguiente movimiento de la reina de las sombras. Hécate ascendió los peldaños de obsidiana que conducían al corazón de su reino. A cada paso, encendía un círculo de luz espectral bajo sus pies. Detrás de ella, las erinias desplegaban sus alas negras, mientras Astor, ahora sombra viviente, portaba una antorcha que no emitía fuego sino recuerdos. Ante ellos se alzaba el trono de las tres lunas, una estructura que no pertenecía a ningún tiempo ni forma. Flotaba entre los velos del espacio, hecho de lágrimas petrificadas, huesos de estrellas y el reflejo del primer eclipse. Sobre su superficie giraban tres esferas, una de plata, otra de sangre y una última de sombra pura. Hécate extendió sus manos. Las lunas comenzaron a latir como corazones dormidos. En el Olimpo, los dioses observaban desde la distancia. La herida que Zeus había abierto seguía sangrando rayos sobre los cielos. Atenea sostenía su lanza con firmeza, pero su mirada era de miedo. «Está completando el rito», susurró, «el mismo que los titanes prohibieron al principio de los tiempos». Hermes, inquieto, giró la vista hacia el abismo que unía los mundos. «Y si lo logra, entonces no habrá día ni noche», respondió Apolo. «Solo un amanecer eterno o una oscuridad sin fin». Zeus, debilitado, miró el horizonte donde tres luces comenzaban a alinearse. Por primera vez, el rey de los dioses no vio un enemigo, sino un destino inevitable. «No podemos detenerla», admitió. «Entonces, ¿qué haremos?», preguntó Hera. «Esperar», respondió él, «y aprender lo que olvidamos». En el reino de la medianoche, los elementos comenzaron a despertar. El fuego se arrodilló ante la sombra. El agua se disolvió en espejos. El tiempo se curvó en torno al trono. Las tres lunas hablaron con voces distintas. A la de plata susurró con dulzura: «An yo soy la memoria». La de sangre rugió: «An yo soy la voluntad». Y la de sombra, con voz sin forma, dijo: «An yo soy el fin». Hécate sonrió, no con vanidad, sino con reconocimiento. «Durante 1000 eras he sido las tres», dijo, «la que guía, la que castiga y la que recuerda. Hoy las reúno, no para gobernar, sino para equilibrar». Astor se inclinó, temblando ante el poder que emanaba de su reina. «¿Qué sucederá cuando se unan?». «El universo recordará su pulso original», respondió ella, «el latido que los dioses intentaron ocultar bajo la palabra orden». Entonces, Hécate ascendió al trono. Las tres lunas comenzaron a girar a su alrededor, lentas al principio, luego más rápido, hasta que su luz y su sombra se entrelazaron formando una espiral infinita. El sonido que emergió no era música ni trueno, sino la vibración de la creación misma. En los reinos mortales, los hombres despertaron con un frío inexplicable. Las sombras de las montañas se movían al revés. Los ríos reflejaban cielos que no existían, y en los templos abandonados, las estatuas de dioses antiguos lloraban lágrimas negras. En una aldea perdida, una niña levantó la vista al cielo. Vio tres lunas alineadas sobre el mundo, como ojos que lo miraban todo. Los ancianos cayeron de rodillas, los sabios enloquecieron. Pero la niña sonrió. «Ella ha vuelto», dijo, «la reina que no teme la noche». En el Olimpo, un temblor recorrió los pilares eternos. Los dioses sintieron su esencia alterarse. Las llamas de Hefesto,
se tornaron azules. El arco de Artemisa ya no apuntaba al futuro. Dionisio se detuvo, su copa derramando vino que se convirtió en polvo de estrellas. Atenea comprendió antes que los demás. No está destruyendo el orden, murmuró. Está revelando su reflejo. Zeus levantó la vista. En el cielo, las 3 lunas giraban tan rápido que formaban un solo halo, un nuevo sol, hecho de oscuridad. El trono de las 3 lunas comenzó a sangrar luz. Cada gota que caía sobre el suelo germinaba en una flor de fuego negro. Hécate cerró los ojos. Su voz, más antigua que el lenguaje, llenó los reinos. Yo no soy enemiga del día, ni amante de la noche. Soy la frontera donde ambos se encuentran. Soy la antorcha que guía al alma a través del umbral. A las 3 lunas respondieron, fusionándose en una sola entidad. El impacto creó un estallido sin ruido, una expansión de conciencia que atravesó las dimensiones. Los mortales vieron sus sueños encenderse, los dioses sintieron su inmortalidad temblar. El trono se iluminó y Hécate se alzó en medio del resplandor. Su figura se dividió en 3, la doncella, la madre y la anciana. Cada una tomó un fragmento del poder y lo extendió sobre el universo. De esa división nacieron 3 corrientes invisibles, a la luz creciente, que dio inspiración a los mortales, la sombra descendente, que enseñó a los dioses el temor, y el camino intermedio, donde todo se encuentra y nada muere. Cuando el resplandor cesó, el universo no era el mismo. El cielo tenía 3 reflejos. Las almas podían cruzar entre mundos, y el silencio del principio resonaba de nuevo, pero esta vez acompañado por el pulso de algo nuevo en equilibrio. Zeus miró la distancia, donde el trono brillaba como una herida sagrada. Ella no nos destruyó, dijo, nos recordó lo que olvidamos ser. Atenea bajó la cabeza. Los dioses temen el cambio porque no pueden morir, pero ella enseña que incluso la eternidad necesita renacer. Desde el reino de la medianoche, Hécate observó la obra concluida. Las erinias se arrodillaron, Aster lloró lágrimas de sombra. La reina habló una última vez. El ciclo se ha cerrado, pero el eco permanece. Que cada dios recuerden: sin oscuridad no hay luz, y sin memoria no hay divinidad. Entonces el trono se disolvió en polvo de estrellas. Las 3 lunas continuaron orbitando en silencio, eternas y vigilantes. Y así nació una nueva era, ni de los dioses, ni de los mortales, sino del equilibrio de la sombra. Desde entonces, cuando el cielo muestra 3 lunas en alineación perfecta, los sabios recuerdan la noche en que Hécate ascendió, y las sombras, bajo su luz múltiple, aún susurran: ella no cayó, ella despertó. Capítulo 7. Los hijos del eclipse. El universo despertó bajo un nuevo pulso. Las estrellas, antes obedientes a la voluntad del Olimpo, comenzaron a desplazarse siguiendo un ritmo que solo las sombras comprendían. Las mareas danzaban al compás de 3 lunas que giraban en un mismo aliento. Y el mundo mortal soñaba con rostros que no pertenecían ni a dioses ni a hombre. Desde el trono disuelto de Hécate nacieron los primeros destellos de una nueva creación. No eran dioses, no eran humanos, eran los hijos del eclipse, seres formados en el punto donde la luz se rinde y la sombra se levanta. El primero de ellos emergió del reflejo de la luna de Platancelion, el portador de la calma. Sus ojos contenían océanos sin tormentas, y su voz podía hacer dormir a los vientos. Donde caminaba, el tiempo se detenía, y los recuerdos volvían a su origen. El segundo brotó de la luna de sangre Anterian, el guerrero de la voluntad ardiente. Su piel era fuego vivo, y cada latido de su corazón hacía temblar los volcanes. A su paso, las montañas se inclinaban, y los dioses menores huían.
temiendo ser consumidos por su furia. La tercera nació de la luna de sombra Niria, la que observa el abismo. No tenía rostro, solo una máscara de obsidiana que reflejaba los miedos de quien la miraba. Su poder era el más silencioso, pero también el más absoluto. Ella podía borrar un alma del recuerdo del cosmos. Los tres se inclinaron ante su madre, Hécate, que los miró con una mezcla de ternura y melancolía. «No sois mis hijos por carne ni destino», dijo, «sino por propósito. El mundo necesita guardianes del equilibrio. Vosotros seréis la balanza que ni los dioses ni los mortales supieron sostener». Pero en el Olimpo, aquel nacimiento fue interpretado como una amenaza. Zeus, aún débil tras su encuentro con la reina, convocó a los dioses mayores. El trueno resonó, aunque su luz ya no era tan pura. «Tres nuevos seres alteran la balanza del cosmos», declaró. «Si no actuamos, el orden que sostenemos desde la creación se disolverá». Apolo frunció el ceño. «¿Y si ese orden ya estaba roto? Quizá ellos traen lo que negamos». Ares golpeó el suelo con su lanza. «No más dudas. Si no son dioses, entonces son enemigos». Hera permaneció en silencio, pero su mirada se dirigió a Atenea, que ya comprendía lo inevitable. «La guerra de los ecos no fue su fin», murmuró la diosa de la sabiduría. «Fue su principio». En el reino de la medianoche, los hijos del eclipse comenzaron su tarea. Celian se movió entre los ríos, purificando las aguas corrompidas por los juramentos rotos de los dioses. Therien viajó a los volcanes, encendiendo el fuego antiguo que dormía bajo la tierra, devolviendo calor a los mundos fríos. Niria caminó por las ruinas del tiempo, recogiendo las almas olvidadas que vagaban entre los sueños de los mortales. Pero su existencia alteraba el tejido del cosmos. Por cada equilibrio que creaban, nacía una grieta en otra parte. El universo, acostumbrado al dominio de la luz o la sombra, no comprendía la armonía. El orden y el caos, ahora confundidos, comenzaron a mezclarse como mareas opuestas. Fue entonces cuando las estrellas comenzaron a sangrar. De su luz brotaron criaturas deformes, nacidas del residuo del conflicto divino. Los antiguos las llamarían los residuos del rayo, fragmentos de energía celeste sin propósito ni conciencia. Criaturas que gritaban con voces de trueno y devoraban los sueños de los vivos. Los hijos del eclipse comprendieron que su nacimiento no era solo una bendición, sino una prueba. Para Equilibra debían sacrificar. Tarion fue el primero en hablar. «Si las criaturas nacen del exceso de poder, debemos apagar la fuente». Shelion respondió con calma. «No puedes apagar el trueno sin silenciar el corazón del cielo. Entonces, ¿qué propones? ¿Dejar que devoren la creación?». Niria interrumpió, su voz tan suave como la muerte. «El equilibrio exige pérdida. Algo debe desaparecer para que algo nuevo viva». Hécate los escuchaba desde su trono invisible, comprendiendo que el destino que había tejido comenzaba a volverse en su contra. Su mirada se alzó al cielo, donde las tres lunas se alineaban una vez más. «No era mi deseo traer destrucción», susurró, «pero la creación siempre sangra antes de sanar». Mientras tanto, en el Olimpo, Hermes llegó con noticias terribles. «Las estrellas del norte han caído», dijo, yadeando. «Los residuos devoran los cielos». Anjares sonrió. «Entonces, iremos al combate». «No», respondió Atenea. «Si luchamos contra ellos, solo multiplicaremos su poder. Son reflejos de nuestra propia violencia». Zeus se levantó, su voz cargada de cansancio. «Quizá ha llegado el momento de enfrentar lo que somos». «¿Y si no sobrevivimos?», preguntó Hera. «Entonces seremos recordados como aquello que intentó detener el olvido». En la medianoche absoluta, los hijos del eclipse reunieron su fuerza. Shelion extendió los brazos y congeló el tiempo. Therien encendió su fuego hasta que su cuerpo se volvió llama pura. Niria, en silencio, abrió su máscara. Detrás de ella no había rostro,
solo un vacío que absorbía la luz del universo. Las criaturas del rayo rugieron, pero fueron atraídas hacia el abismo que Nyria ofrecía. Una a una, las devoró el vacío, hasta que solo quedaron ecos. Pero con cada alma consumida, Nyria se desvanecía un poco más. Sanselion intentó detenerla, pero ella lo miró con ternura invisible. El equilibrio requiere sacrificio, dijo. Hermana, susurró él. No llores, en el silencio también hay luz. Con esas palabras, Nyria desapareció, convertida en sombra pura que se extendió por los confines del cosmos. Su ausencia estabilizó el tejido del universo, sellando las grietas entre los mundos. Cuando el amanecer regresó, solo dos hijos del eclipse permanecían, Celion y Tarion, uno hecho de calma, el otro de fuego. Ambos miraron al cielo, donde las tres lunas aún brillaban, aunque una, la de sombra, parecía más tenue. Hécate habló desde el viento, ella no murió. Se volvió el velo entre la vida y el sueño. ¿Y nosotros?, preguntó Serian. Vosotros sois su legado, el fuego y el reposo, el principio y el fin. Protege el equilibrio, porque incluso los dioses lo olvidarán otra vez. Así terminó la primera era de los hijos del eclipse, y cada vez que una estrella cae sin ruido, los mortales recuerdan que una parte de Nyria aún vigila, esperando el día en que el equilibrio vuelva a romperse. Porque el ciclo no tiene fin, solo repite su sombra. Ante la luz nació la sombra, de la sombra el renacer. Capítulo 8. El reino del fuego silente. Después de la desaparición de Nyria, el cosmos se sentía incompleto. Celion caminaba entre los ríos de sombra, llevando calma y reposo donde antes hubo caos. Tarion, sin embargo, sentía un fuego que no podía apagar, un rugido en su pecho que no encontraba descanso. La muerte de su hermana lo había dejado con una parte de la oscuridad contenida en su corazón ardiente. El joven hijo del eclipse entendió que su destino no era simplemente equilibrar. Su fuego debía crear y destruir, pero debía hacerlo sin romper el mundo que su madre, Hécate, había construido. Así comenzó su viaje hacia el reino del fuego silente, un lugar donde el poder del fuego se guardaba bajo llave, invisible y absoluto. El reino del fuego silente no era tierra ni aire, sino un vacío en el que el calor existía sin sonido. Los volcanes dormían, pero sus llamas se movían como ríos subterráneos de luz líquida. El cielo, si podía llamarse así, estaba cubierto por nubes que no soplaban y cenizas que caían sin ruido. Cada explosión de magma era tan silenciosa que los mortales nunca supieron que la creación ardía bajo sus pies. Therian descendió sobre un cráter inmenso, sus pasos encendiendo brasas a su alrededor. Sus ojos reflejaban fuego antiguo, y su sombra parecía más grande que la propia tierra. Aquí es donde debo aprender, murmuró. Controlar lo que soy, sin permitir que lo que soy destruya todo. En ese instante Lyra tembló. Una figura emergió de las llamas, un titán menor que había sobrevivido al caos anterior. ¿Quién eres?, preguntó Therian, sin apartar la vista del fuego. Soy Ignis, guardián de la furia contenida, respondió el titán. Has venido a reclamar tu reino, hijo del eclipse. Ignis lo llevó a través de corredores de magma sólido, donde cada roca era un recuerdo de guerras olvidadas. Aquí no existe el sonido, dijo, ni gritos, ni risas, ni llantos, solo fuego puro. Therian entendió que cada chispa contenía memoria en batallas que los dioses habían olvidado, ciudades consumidas por volcanes, almas atrapadas entre cenizas. El fuego silente no destruía, preservaba, pero con precio. Cada criatura que entraba aquí perdía la capacidad de gritar «Di emiti ervas», porque el fuego absorbía todo sonido para mantener el equilibrio. Para controlar mi poder, dijo Tarion, debo aprender a callar lo que llevo dentro.
asintió. El silencio no es ausencia de vida, sino su contención. Si tu fuego habla demasiado, consumirá lo que amas. Si no habla, se volverá eterno pero distante. El equilibrio requiere sacrificio. Mientras tanto, en el reino de la medianoche, Celion sintió la perturbación. El fuego de su hermano estaba creciendo, un incendio silencioso que podía atravesar mundos si no se contenía. Tarion susurró en la bruma. Tu furia no destruirá solo los cielos. Cualquier descontrol traerá ruina sobre los mortales. Tarion cerró los ojos y escuchó su voz, aunque solo podía sentirla. Lo sé, respondió, y por eso debo aprender a encerrar mi fuego en silencio, donde nadie pueda temerlo. El titán Ignes lo llevó al corazón del volcán más antiguo, donde la lava parecía líquida memoria. Toca el núcleo, dijo. Tu esencia debe fundirse con el fuego, pero no lo consumes. Debes ser su guardián. Tarion extendió las manos. El magma lo envolvió, caliente pero silencioso, y su piel brilló como oro líquido. Sintió su rabia mezclarse con su poder, y por primera vez entendió que el fuego no siempre necesitaba explosión para existir. Días, semanas o siglos pasaron. En el reino del fuego silente, Tarion aprendió a escuchar el pulso del magma, a reconocer sus ritmos, a encender sin destruir y a contener sin morir. Ignis lo observaba, en silencio, evaluando cada decisión, cada chispa que Tarion liberaba. Has dominado el primer paso, dijo finalmente, pero tu verdadero desafío será controlar la furia que llevas hacia otros mundos. El hijo del eclipse comprendió que su poder podía salvar o condenar. Si su fuego se liberaba demasiado pronto, podría arrasar el reino de la medianoche, incluso la tierra de los mortales, e incluso desafiar el Olimpo. Pero si lo contenía demasiado, su esencia se consumiría en silencio. El equilibrio no estaba en la fuerza, sino en la contención. Una noche, mientras el magma se movía como río de luz contenida, Tarion sintió la presencia de Hécate. Has aprendido, dijo ella desde la bruma. Pero el equilibrio no termina aquí. Lo sé, respondió él. Debo ser el fuego que nadie escucha, pero que mantiene la vida de los mundos. Entonces, tu reino está listo, susurró Hécate, y con él, tu sacrificio también. Tarion se elevó sobre el núcleo de lava, sus brazos se abrieron, y su fuego silente se expandió, iluminando todo el reino sin sonido. No ardió nada, ni quemó nada. Cada chispa se convirtió en memoria cada onda de Kalar. En Protexia, el reino del fuego silente existía ahora como un bastión entre la creación y la destrucción. Celion, desde la medianoche, sintió que la calma de su hermano también le devolvía paz. El fuego de Tarion ya no amenazaba con destruir, sino con sostener. Ha crecido, susurró, no solo como hermano, sino como guardián. En el Olimpo, los dioses notaron un cambio extraño. Los volcanes dormidos estaban activos pero silenciosos. Los mortales no podían escuchar el rugido, pero sentían calor en sus corazones, como advertencia y protección a la vez. Ares frunció el ceño. Ese fuego no es nuestro, dijo Isotropader. Zeus permaneció en silencio, observando desde lejos. Por primera vez, el rey del Olimpo comprendió que no todo poder debía ser conquistado ni destruido. Tarion bajó los brazos y se quedó en el centro del reino, rodeado por lava silenciosa y memoria contenida. Ignis se inclinó. Has aprendido a dominar el silencio, dijo. Ahora eres el guardián. El hijo del eclipse cerró los ojos. Su fuego ya no ardía en rabia, sino en equilibrio. El reino del fuego silente estaba completo e invisible para los mortales, insonoro para los dioses, pero eterno en su propósito. Desde entonces, cada vez que un volcán permanece dormido pero vivo, cada vez que un incendio no deja sonido pero deja calor, los sabios recuerdan al hijo del eclipse que dominó el fuego silente. Tarion, guardián del equilibrio,
protector de la creación y heredero del legado de Hécate. El fuego que no quema mantiene la vida. El silencio que no destruye preserva el universo. Capítulo 9. La tormenta del crepúsculo. El horizonte tembló cuando los vientos del crepúsculo se encontraron con los límites de los tres reinos. No era un viento común, sino un torbellino de dimensiones, un enjambre de corrientes que cruzaban mundos y espacio, arrastrando ecos de antiguas guerras y secretos olvidados. Los dioses percibieron la perturbación de inmediato. El equilibrio que Hécate había tejido se veía amenazado por fuerzas desconocidas. En el reino de la medianoche, Celion sintió la primera sacudida. Algo se acerca, susurró. No es luz ni sombra, es caos. Las erinias extendieron sus alas, sus ojos brasas en la penumbra. Hijos del eclipse, dijo una de ellas. La tormenta del crepúsculo despierta. Mientras tanto, en el Olimpo, Zeus observaba los cielos teñidos de rojo y violeta, colores que no existían en su paleta divina. No es obra de Hécate, dijo. Esto viene de más allá. Atenea frunció el ceño. Dimensiones que pensábamos selladas se han abierto. Criaturas que nunca debieron cruzar el velo de los mundos buscan nuestros reinos. Ares, inquieto, golpeó la mesa de mármol. Entonces, lucharemos. Pero incluso él percibió que el enemigo no era tangible, ni conocido, ni derrotable con armas divinas. En el reino del fuego silente, Terrien sintió su corazón vibrar al ritmo del magma dormido. El fuego me advierte, dijo, algo tan antiguo como el tiempo se acerca. Ignes permanecía junto a él, sus ojos de ceniza brillando en la penumbra. No puedes destruirlo, advirtió. Solo puedes contenerlo. Desde las profundidades del vacío dimensional, surgieron los primeros heraldos, criaturas de formas imposibles, cuerpos fragmentados por espacio y tiempo, cuyas voces eran ecos de otras realidades. Eran los errantes del abismo, seres que devoraban la esencia de lo que tocaban. Donde posaban sus pies, el tiempo se disolvía y los mortales olvidaban la existencia de sus ciudades. Celion y Terrion se reunieron en la frontera entre luz, sombra y fuego. Nunca los he visto antes, dijo Celion. Ni yo, respondió Terrion. Pero nuestro mundo es su objetivo. Juntos, convocaron el Consejo de los Hijos del Eclipse. Celion extendió sus manos y atrapó corrientes de viento, ralentizando el avance de los errantes. Terrion encendió un muro de fuego silente que nadie podía escuchar, pero que detenía a las criaturas. Es una tormenta del crepúsculo, dijo Celion. Y si no la enfrentamos, devorará los tres reinos. Mientras los tres reinos se preparaban, Hécate apareció, no desde su trono, sino desde el aire mismo. No es un enemigo que pueda ser destruido, dijo. Es un juicio del cosmos. ¿Un juicio?, preguntó Celion. El equilibrio que creamos ha despertado curiosidad en fuerzas que estaban dormidas. Si falláis, los mundos colapsarán. Pero si triunfáis, demostraréis que la luz y la sombra y el fuego pueden coexistir. Los hijos del eclipse comprendieron entonces la magnitud de la amenaza. No bastaba con luchar, debían sincronizarse, fusionar sus habilidades y anticipar los movimientos de la tormenta que no obedecía lógica. La primera ola de los errantes golpeó el reino de la medianoche. Miles de criaturas se abalanzaron, sus cuerpos deformándose a cada instante. Celion absorbió su velocidad con corrientes de calma, ralentizando su avance. Los ecos de sus gritos se convertían en un murmullo, atrapados en su esfera de control temporal. Al mismo tiempo, Terrion creó canales de fuego silente que redirigían las criaturas hacia abismos invisibles. Cada chispa era un recipiente de energía que contenía un errante, evitando que escapara al mundo mortal. No podemos detenerlas todas, dijo Terrion. Solo ganamos tiempo. Nuevos aliados aparecieron desde los confines de las estrellas. Las almas de los caídos regresaron
Guiadas por la voz de Nyria, aunque silenciosa, ellos formaron un ejército de sombras controladas, fortaleciendo las defensas de los hijos del eclipse. La tormenta del crepúsculo no se detuvo. Siguió avanzando, deformando los cielos y la tierra, y las 3 lunas comenzaron a oscurecerse parcialmente, reflejando el caos que se acercaba. Celion y Therion se miraron, sabiendo que su coordinación sería la única salvación. «Concentrémonos», dijo Celion. Therion asintió y levantó sus manos sobre el magma dormido. El fuego silente se expandió, formando una barrera protectora que vibraba con la energía de la medianoche y la calma de Celion. En ese instante, la tormenta del crepúsculo mostró su verdadera forma, un torso gigantesco de sombra y luz fragmentada, con cientos de ojos y bocas que se abrían y cerraban al mismo tiempo. Su rugido no era audible, pero resonaba en las almas de todos los que lo miraban. Hécate observaba desde el aire, su manto extendido como un océano de sombras. «Ahora enfrentaréis la prueba», dijo. «Solo la sincronía puede contenerlo». Celion y Therion unieron sus poderes por primera vez de manera completa. La calma y el fuego silente se mezclaron, creando un pulso que rodeó a la tormenta. Cada fragmento de sombra y luz que intentaba escapar era absorbido por su energía combinada. Los errantes comenzaron a retroceder, atrapados en la esfera protectora que los hijos del eclipse habían creado. Pero el pulso tenía un costo. Cada vez que contenían un fragmento, Celion sentía la presión del tiempo en su mente y Therion el peso de su fuego en el pecho. «Esto no puede durar», dijo Therion. «Al final, la tormenta podría absorbernos». «Entonces debemos ir más allá», respondió Celion. «Fusionar nuestra esencia con la tormenta para guiarla fuera de los reinos». El acto fue monumental. Celion y Therion extendieron su energía y tocaron la tormenta con su esencia combinada. Por primera vez, los errantes dejaron de deformarse. Sus ojos vacíos comenzaron a cerrarse y su forma se disolvió lentamente en un torrente de luz y sombra. La tormenta del crepúsculo se encogió, guiada por los hijos del eclipse, hacia el vacío entre mundos, donde no podría dañar a los reinos. Cuando la última criatura desapareció, los cielos se aclararon parcialmente. Las 3 lunas recuperaron su brillo, y los reinos respiraron al unísono. Hécate descendió frente a ellos. «Habéis pasado la prueba», dijo. «Pero recorded, la tormenta del crepúsculo no es la última amenaza. El equilibrio que creamos atrae a aquellos que desean romperlo. Vosotros sois la primera línea». Celion y Therion se miraron. Sabían que la batalla por mantener la armonía de los mundos apenas comenzaba, pero por primera vez comprendieron la fuerza de su unión y la responsabilidad de ser los hijos del eclipse. Entre luz y sombra, entre fuego y silencio, el equilibrio se sostiene, pero la tormenta siempre regresa. Capítulo X. El amanecer de los fragmentos. Después de la retirada de la tormenta del crepúsculo, los 3 reinos respiraron un instante de calma, pero la paz era engañosa, como el susurro de un sueño olvidado. En las fronteras entre mundos, fragmentos de otras realidades comenzaron a caer, rompiendo la continuidad de lo conocido. No eran simples rocas ni escombros, eran muestras de mundos que habían existido y desaparecido, fragmentos de ciudades que nunca llegaron a ser, bosques que solo existieron en sueños, y criaturas que jamás debieron nacer. Cada fragmento llevaba consigo memoria y caos, energía pura que podía alterar la esencia de cualquier reino que tocara. Celion percibió el primer fragmento en la medianoche. Un pedazo de ciudad suspendida cayó entre los bosques eternos, con sus edificios suspendidos sobre vacíos imposibles. Los habitantes del fragmento, sombras de seres que nunca vivieron, comenzaron a vagar, confundidos y errantes. «Esto no es natural», susurró Celion. La tormenta dejó más que destrucción, dejó semillas de un nuevo caos. En el reino del fuego silente, Therion sintió vibrar el magma,
Un fragmento de un mundo en llamas cayó sobre la lava dormida, fusionándose con su fuego silente. La energía era tan poderosa que incluso el fuego controlado de Therion comenzó a arder con vida propia, amenazando con romper la contención. Cada fragmento es un mundo, dijo, y cada mundo busca sobrevivir. Ignis observó, silencioso, comprendiendo que la verdadera prueba apenas comenzaba. Hécate apareció en la frontera entre los reinos, sus 3 antorchas brillando con intensidad aumentada. Los fragmentos son la consecuencia de la tormenta, dijo. ¿Pero qué podemos hacer?, preguntó Shelion. No son solo peligros, tienen vida propia. Debéis incorporarlos o aislarlos. Si ignoráis su presencia, se corromperán y arrastrarán todo hacia el abismo. Therion extendió su fuego silente alrededor del fragmento más grande, intentando contenerlo, mientras Celion ralentizaba el tiempo en los fragmentos más pequeños, pero la energía era demasiado caótica. Los fragmentos comenzaron a resonar entre sí, multiplicando su poder y deformando la frontera de los reinos. Esto no es solo contención, dijo Therion. Esto es creación involuntaria. Sí, admitió Shelion. Si logramos equilibrarlos, podríamos incluso crear nuevos mundos. En el Olimpo, los dioses notaron los efectos de los fragmentos. El espacio-tiempo se doblaba, y los mortales comenzaron a ver cielos imposibles y geografías que cambiaban mientras dormían. Esto excede nuestro control, dijo Zeus. No basta con poder, necesitamos sabiduría y paciencia. Atenea asintió. Los hijos del eclipse son la clave. Solo ellos poseen la capacidad de manipular luz, sombra y fuego sin destruir lo que existe. Los errantes que sobrevivieron a la tormenta se mezclaron con los fragmentos, buscando apropiarse de sus energías. Celion y Therion tuvieron que enfrentarlos de nuevo, pero esta vez no solo luchaban por defensa, luchaban para dar forma y equilibrio a los fragmentos. Un fragmento particularmente grande apareció entre la medianoche y el fuego silente aún. Una ciudad entera suspendida en la nada, con ríos de luz y sombra fluyendo como arterias. Celion y Therion se aproximaron, percibiendo la energía caótica que emanaba. Esto podría ser un reino completo si lo equilibramos, dijo Celion, pero también podría destruir ambos reinos si falla. Entonces debemos unir nuestras fuerzas, replicó Therion. Ahora no basta con contener, debemos fusionar. Hécate los observaba desde las alturas, su voz como eco de antiguas eras. Cada fragmento es una prueba de vuestro dominio y responsabilidad. Solo los que entienden equilibrio podrán evitar que los fragmentos devoren la creación. Celion extendió su esfera de calma sobre la ciudad suspendida, ralentizando la energía descontrolada. Therion rodeó los bordes del fragmento con su fuego silente, delimitando su contorno y dándole consistencia sin destruir la esencia de los mundos que caían. Juntos comenzaron a fusionar luz, sombra y fuego, formando un patrón armónico que hizo que la ciudad comenzara a estabilizarse. Pero no todos los fragmentos obedecieron. Pequeños pedazos de bosques, desiertos y montañas comenzaron a fusionarse entre sí, generando regiones híbridas imposibles, donde la física y el tiempo eran relativos. Estos fragmentos crean sus propias reglas, dijo Celion. Debemos aprenderlas, o morir intentándolo, añadió Therion. La tarea exigía más que fuerza, requería paciencia y percepción, habilidades que los dioses rara vez ejercían. Los hijos del eclipse comenzaron a sentir el peso de su legado, a no solo proteger, sino formar, moldear y guiar. Cada fragmento equilibrado fortalecía su conexión con Hécate, recordándoles que el universo no era rígido, sino un lienzo vivo donde cada acción tenía eco. Mientras tanto, algunos fragmentos comenzaron a generar nuevas criaturas, seres híbridos formados por la energía de mundos caídos. Algunas eran benignas,
otras hostiles. Cada fragmento es semilla, dijo Celien, y cada semilla tiene potencial de vida o destrucción. Therion asintió, comprendiendo que su fuego no debía destruir, debía guiar, contener y a veces alimentar. La labor de los hijos del eclipse se convirtió en un ritual en fusionar, guiar, equilibrar. Celion ralentizaba el tiempo y absorbía caos. Tarion creaba límites y contención con fuego silente. Con cada fragmento estabilizado, el universo recuperaba una parte de armonía perdida. Al amanecer, los tres reinos pudieron respirar. La medianoche, el fuego silente y los fragmentos recién equilibrados coexistían sin colisión. Hécate descendió y miró a sus hijos. «Habéis logrado más que proteger», dijo, «habéis creado». El amanecer de los fragmentos no es solo el inicio de nuevos mundos, es la manifestación de la responsabilidad y la armonía que vuestros poderes pueden traer. Celion y Therion se miraron, conscientes de que la verdadera prueba apenas comenzaba, pero por primera vez comprendieron la magnitud de lo que significaba ser hijos del eclipse, no solo guardianes, sino arquitectos del destino. Los fragmentos caen, pero la armonía puede levantarlos. Donde hubo caos, la calma y el fuego silente se convierten en nuevas semillas de creación. Capítulo 11. El laberinto de sombras y fuego. Tras la estabilización de los fragmentos, Celion y Therion percibieron un pulso diferente en el aire. No era el eco de la tormenta del crepúsculo, ni la vibración de los mundos caídos. Era algo más antiguo, más profundo y sobre todo, más consciente. «Siento ojos en todas partes», dijo Celion. «Algo nos observa desde dentro de los fragmentos». Therion extendió su fuego silente, dibujando barreras para delimitar la energía que emergía. «No es un fragmento cualquiera», dijo. «Esto tiene intención, estrategia». Hécate apareció sobre un pilar de sombra. Dentro de los fragmentos yace un antiguo guardián, anterior a la creación misma. «¿No ha despertado hasta ahora porque la tormenta del crepúsculo lo perturbó? ¿Un guardián?», preguntó Celion. «¿De qué? ¿De los secretos que incluso los dioses olvidaron?», respondió Hécate. «Sí, lo ignoré. Él os arrastrará a un laberinto del que no podréis salir». El laberinto de sombras y fuego se formó en el fragmento más grande, una ciudad suspendida en vacío, que se retorcía sobre sí misma, calles que conducían a ninguna parte, plazas que flotaban sobre precipicios de luz y sombra, y torres que se multiplicaban infinitamente. Cada paso que daban Celion y Therion alteraba el espacio, y a su vez, el laberinto respondía, adaptándose a sus mentes y emociones. «Es consciente de nuestros pensamientos», dijo Celion. «Nos prueba o nos devora», replicó Therion. «No podemos luchar contra un enemigo que altera la realidad. Debemos comprenderlo». Hécate habló de nuevo desde la periferia del laberinto. «Su poder está ligado al miedo y la duda. Solo quienes enfrentan su esencia sin temor podrán avanzar. Entonces debemos confiar en nosotros mismos y en nuestro vínculo», dijo Celion, tomando la mano de su hermano. Al entrar, la oscuridad los envolvió, pero no era completa. Pequeños fragmentos de fuego silente iluminaban el camino, reaccionando a la sincronía de Celion y Therion. El laberinto parecía vivo, calles que cambiaban, edificios que se disolvían y volvían a aparecer, reflejos de ellos mismos en miles de formas deformadas. Era un lugar donde cada error mental se manifestaba físicamente. De repente, una voz resonó desde todas direcciones. «¿Quién osa perturbar mi descanso?». No era humana ni divina, era la voz del guardián, omnipresente, fluida como sombra y fuego mezclado. «Hemos venido a equilibrar», dijo Therion, con voz firme. «No deseamos destruir». «Equilibrio, palabra antigua», respondió la voz. «¿Qué sabéis del equilibrio?». «Hemos aprendido que fuerza sin control destruye», dijo Celion.
y que control sin fuerza es inútil. El laberinto reaccionó violentamente. Paredes de sombra descendieron sobre ellos, mientras pisos de fuego se elevaban, forzándolos a moverse en simultáneo, sincronizando cada acción. Celion ralentizó el tiempo en las zonas de sombra, permitiendo que su hermano avanzara sobre fuego que normalmente los habría consumido. Terian ajustó su fuego silente, creando plataformas de contención, y juntos empezaron a comprender el ritmo del laberinto. A medida que avanzaban, se encontraron con reflejos de Niria, su hermana desaparecida, proyectada en sombras que no hablaban. «No es ella», susurró Celion, «pero nos guía, o nos prueba», añadió Therian. «Debemos estar atentos». En el corazón del laberinto, un fragmento de ciudad comenzó a girar sobre sí mismo, formando una torre que parecía alcanzar infinitos cielos. El guardián se manifestó finalmente a una criatura gigantesca, mitad sombra, mitad fuego, con centenares de ojos que reflejaban los mundos destruidos y creados. «Vosotros sois los hijos del eclipse», dijo. «He sentido vuestro paso, vuestro poder y vuestro vínculo. Queremos pasar», dijo Celion. «Solo buscamos equilibrio». «Equilibrio no es don, es prueba», replicó el guardián. «Solo aquellos que enfrentan su propio fuego y sombra pueden continuar». Therian respiró profundamente, concentrando su fuego silente. Celion, en calma absoluta, expandió su esfera de tiempo y reposo. Juntos caminaron hacia el guardián, sin miedo, aceptando su propia luz y sombra como parte del todo. La criatura rugió, proyectando olas de fuego y sombra que deformaban la ciudad a su alrededor. Pero en lugar de retroceder, los hermanos sincronizaron sus habilidades, creando un pulso que absorbió y armonizó la energía del guardián. Cada rugido que intentaba devorarlos fue convertido en una vibración de equilibrio. «Imposible», dijo la voz del guardián. «Nadie ha respondido a mi prueba así». Celion y Therian no respondieron con palabras, sino con su acción. Fusionaron calma y fuego silente, luz y sombra, tiempo y memoria, mostrando que la fuerza y el control podían coexistir. El laberinto comenzó a desmoronarse lentamente, pero no en destrucción, en transformación. Calles se alinearon, plazas flotantes se estabilizaron, y la ciudad suspendida se convirtió en un fragmento habitable y armónico. El guardián se encogió, liberando su forma y energía, y finalmente habló con respeto. «Habéis demostrado comprensión. El equilibrio existe donde la luz, la sombra y el fuego silente se reconocen mutuamente». «Gracias», dijo Celion. «Ahora sabemos que la creación requiere aceptación, no solo control», Therian añadió, «y que cada prueba fortalece nuestra unión. No somos solo guardianes, somos arquitectos de armonía». Hécate apareció finalmente, su manto de sombras brillando bajo la luz de las 3 lunas. «El laberinto de sombras y fuego ha reconocido vuestro dominio», dijo. «Pero recorded, aún quedan desafíos. Cada prueba nos enseña», dijo Celion, «y cada prueba nos prepara para la siguiente». «Así es», confirmó Hécate. «Mañana, la creación enfrentará nuevas fuerzas, y vosotros estaréis listos». Mientras los fragmentos del laberinto se asentaban, los hijos del eclipse comprendieron algo esencial. La verdadera prueba no es destruir ni contener, sino comprender y armonizar. El equilibrio no se impone, se acepta, se guía y se fortalece. Entre sombras que deforman y fuego que devora, la armonía se revela solo a quienes caminan con calma y ardor, fusionando sus fuerzas en un pulso único que sostiene la creación. Capítulo 12. El renacer de Hécate. El cosmos vibraba con una energía desconocida, distinta a cualquier tormenta o fragmento anterior. Los 3 reinos, medianoche, fuego silente y los fragmentos recién armonizados percibían una presencia que trascendía todo lo que Celion y Therian habían enfrentado. Anera
Hécate. Su regreso no fue silencioso ni discreto. Un manto de sombras y fuego rodeó el universo, y su forma se desplegó entre las 3 lunas, que brillaron con un resplandor que parecía contener 1000 atardeceres y 1000 amaneceres simultáneamente. Su voz resonó en todos los mundos, un eco que era a la vez susurro y rugido. Hijos míos, la creación reclama su equilibrio final. Celion y Therion se inclinaron ante su madre, sintiendo la mezcla de temor y reverencia que inspiraba la reina de las sombras. Madre, dijo Celion, hemos enfrentado fragmentos, tormentas y laberintos, pero sentimos que tu presencia era necesaria para restaurar todo. Heket sonrió, un gesto que iluminó la medianoche y encendió el fuego silente simultáneamente. Habéis hecho más de lo que imaginé, dijo, pero ahora debemos completar la obra. El aire se densificó y los fragmentos comenzaron a vibrar con una nueva frecuencia. Cada amundo caído, cada criatura oehanchi, cada fragmento descontrolado, dijo Hécate, debe alinearse con el pulso de la creación. Su mirada se posó en Celion y Therion. Vosotros sois los conductores de esta armonía, pero mi fuerza será la chispa que conecte todo. La primera acción de Hécate fue unificar los 3 reinos. Medianoche, que contenía sombras y tiempo, fuego silente, que guardaba energía y potencia, y los fragmentos, caóticos pero llenos de potencial, comenzaron a sincronizarse. Las fronteras que antes dividían mundos se disolvieron, y la energía fluyó libre, sin romper la armonía. Celion extendió sus manos y los ríos de calma fluyeron hacia todos los fragmentos, estabilizando corrientes de caos. Therion, con su fuego silente, creó un núcleo que contenía energía potencial, evitando que cualquier fragmento explotara en destrucción. Madre, dijo Celion, sin ti no podríamos mantener esto, y sin vosotros no habría orden que restaurar, respondió Hécate. Vuestra unión es la clave, pero la restauración no fue inmediata. Del corazón de los fragmentos surgieron resistencias a sombras de mundos destruidos que no querían desaparecer, criaturas formadas por odio y miedo que se aferraban a su existencia. Hécate levantó su manto, y cada movimiento fue un acto de creación y disolución. No destruiré, sino transformar, dijo. Cada sombra se convertirá en recuerdo, cada fuego en energía protectora. Celion y Therion actuaron en perfecta sincronía con ella. Sus poderes ya no eran independientes a la calma de Celion, el fuego silente de Therion y la esencia suprema de Hécate se entrelazaron, formando un pulso de armonía universal que resonó en todos los rincones de la creación. Los fragmentos comenzaron a estabilizarse. Las criaturas hostiles se transformaron en guardianes de nuevas regiones, y los mundos que habían caído se alinearon con el ritmo de la creación. El universo, por primera vez, respiró como un solo organismo. Madre de Therion, todo está restaurado. Hécate inclinó la cabeza, observando los reinos fusionados y los fragmentos armonizados. El orden no es permanente, dijo, pero hemos establecido un equilibrio que durará más allá de lo que los dioses recuerdan. ¿Y nosotros?, preguntó Celion. ¿Qué seremos ahora? Heket sonrió, un gesto que contenía misterio y promesa. Seréis mis hijos, mis guías, los guardianes de la creación, no solo entre luz y sombra, sino entre todo lo que existe y aún está por existir. Para sellar el renacer, Hécate abrió un portal hacia el origen de todo. Un remolino de sombras, fuego y luz pura emergió, y desde él surgieron nuevas posibilidades a mundos que aún no existían, fragmentos que aún no habían sido concebidos. Cada creation, dijo Hécate, incluso la más pequeña, tiene derecho a existir. ¿Debemos supervisarlos?, preguntó Celion. Debéis guiarlos, respondió Hécate. No imponerles control, sino equilibrio. Con un gesto final,
Hécate dispersó su esencia por los tres reinos. Su presencia se volvió omnipresente, pero no invasiva. La reina de las sombras se convirtió en velo protector del cosmos, siempre allí, pero permitiendo que Celion y Therian actuaran como conductores de la armonía. Celion y Therian se miraron, comprendiendo finalmente su propósito. Todo está en nuestras manos, dijo Celion, pero no estamos solos. Siempre estaremos guiados, dijo Therion, por nuestra madre, por nosotros mismos y por todo lo que hemos salvado y creado. El universo brilló con un resplandor renovado en medianoche profunda. Fuego silente y fragmentos armonizados coexistían como nunca antes. Las tres lunas se reflejaron sobre todos los reinos, testigos silenciosas de la culminación de la obra de Hécate. La reina de las sombras renace, y con ella la armonía entre luz, sombra y fuego. El cosmos respira, eterno, protegido por aquellos que comprenden su esencia. Y así terminó la era del despertar. Hécate, Celion y Therion se convirtieron en leyenda, guardianes de mundos, arquitectos del equilibrio, símbolos eternos de que incluso en la oscuridad más profunda, la armonía puede renacer.